Cuando entramos a estudiar la palabra de Dios, encontramos que a Moisés se le prohíbe entrar a la tierra prometida solo por golpear la peña 2 veces. Obviamente, sabemos que Moisés tenía un liderazgo extraordinario, pero de la generación de Moisés, solo Josué y Caleb lograron entrar a la tierra prometida porque llegaron con muy buenas noticias. A Moisés se le permite ver la tierra prometida. Sabemos que de esa misma generación todos murieron y solamente fueron los hijos y obviamente los nietos los que entrarían a conquistar la tierra prometida. Esto es extraordinario. Por eso cuando nosotros entramos a hacer el estudio del libro de Josué, que hace parte de los libros históricos, se destaca precisamente el liderazgo de Josué, que es el sucesor de Moisés, quien introduce a toda esa nueva generación hacia la tierra prometida. Y todo el énfasis y toda la conquista la hace Josué. Prácticamente Josué no comete errores. Se ve que en algún momento ellos tuvieron una batalla con una nación pequeña, con una ciudad pequeña llamada Jai. Y ellos pierden esa batalla, pero no era obviamente por el pecado de Josué, era por el pecado de Acán. Pero después ese pecado es corregido, castigado públicamente y obviamente Dios les daría esa victoria a través del liderazgo de Josué. Después vemos nosotros la astucia de los gabonitas que lograron quedarse ahí, pero también nosotros hemos hecho una correcta interpretación. Ya Moisés, Josué está anciano y de alguna forma vemos nosotros que su liderazgo fue impecable porque logró introducirlos a la tierra prometida. Pero hay mucha tierra todavía que conquistar y todavía hay mucha tierra que repartir. Por eso en el estudio de hoy vamos a ser prácticos porque hay muchos nombres y obviamente a nosotros que somos occidentales no nos interesa conocer todos esos nombres ni memorizarlos y muchas personas los pasamos por alto. En este estudio le vamos a dar énfasis a los capítulos 15, 16 y 17 y vamos a comenzar con la heredad de Judá y vamos a entrar a partes importantes. La parte que le tocó en suerte, dice capítulo 15, versículo 1. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur y salía el sur hacia la subida de Acrabín, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Muy bien. Vamos a una parte importante y es que la parte de suerte, estamos aquí viendo que toda la tierra comenzó a distribuirse por suertes. Entonces vemos nosotros que no era de acuerdo a la tribu, sino de acuerdo a la suerte que le tocara. Por eso encontramos a Judá relacionado con Jerusalén. Esto sí es importante. Cada vez que encontremos la palabra Jebús o Jerusalén, obviamente está relacionado con la heredad que le tocó a Judá. Entonces, aquí vemos que la parte que le tocó en suerte a la tribu de Judá, todo esto puede parecernos tedioso, y obviamente encontramos cantidad de nombres, pero no fue tedioso para los que poseían esta tierra. Y obviamente, si en ese momento alguien te dice a ti, te vamos a entregar unas tierras, el nombre de esta tierra, el nombre de esta casa, la dirección, tú estarías muy atento escribiendo la dirección correcta de la casa donde están ubicados. Eso mismo pasa con el pueblo de Israel. Estos libros históricos son muy importantes para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Y nosotros, cuando hacemos este estudio, obviamente entramos a esas partes importantes. Leamos, por ejemplo, los versículos 13 al 19. Aquí se menciona a Caleb. Mas Caleb, hijo de Jefone,
dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anat, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a 3 hijos de Anac. Los hijos de Anac son gigantes. Recuerden que la primera generación, los 10 espías llegaron hablando mal y diciendo que la tierra prometida es un lugar que devora a sus habitantes. ¿Por qué? Porque miraron ahí a los hijos de Anac, hombres inmensos, hombres grandes. Eran una generación de gigantes. Y ellos dijeron, no, nos van a destruir. Y preciso, Caleb, que llegó con buenas noticias, diciendo que sí, el pueblo de Israel podría derrotarlos, es el que recibe ese territorio. ¿No le parece extraordinario? Que Caleb en fe ya había conquistado y ya había dominado una ciudad de gigantes, los hijos de Anac, a Sesai, a Imán, al Tamai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senax, hermano de Caleb. Y él le dio su hija Axa por mujer, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió para que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra en Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Aquí nosotros vemos, esto es importante, mire, que detrás de todo esto hacemos énfasis. Es como, por ejemplo, cuando estemos estudiando la oración de Jabes. Hay una cantidad de nombres y se menciona a Jabes. En Génesis también hay una cantidad de nombres y dice la palabra, y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos era de continuo mal. Pero en medio de una generación perversa, había alguien que hallaba gracia delante de Dios. Aquí vemos a Caleb, no solo fue un hombre de grandes y valientes hechos, la expulsión de los 3 hijos de Anac, eso es algo importante, porque estos personajes eran temibles, sino también un hombre que alentó a otros grandes y audaces para que conquistaran territorios, para que hicieran grandes hazañas. Entonces, esto hizo ofreciendo a su hija en matrimonio al hombre que fuera lo suficientemente valiente como para conquistar una ciudad para tenerla. Entonces vemos nosotros que también es una persona que motiva, así como quiso motivar a la primera generación a conquistar esa tierra. De la misma forma él dice, bueno, el que conquiste esta ciudad, le entrego a mi hija. Y obviamente él no iba a entregar a su hija cualquiera. Por eso él probó. Dijo, bueno, gano 2 cosas, gano un territorio, gano una ciudad, pero aparte de eso, gano un esposo genuino, valeroso para mi hija. Concédeme un don, puesto que me has dado tierra en Negev. Dame también fuentes de aguas. Asimismo, la hija de Caleb imitó la audacia de su padre al pedir una bendición. No dudó en pedirle a su padre algunas fuentes de aguas. Entonces es importante ver cómo es una generación diferente, cómo Caleb, aunque pasaron 40 años, él sigue siendo y él tiene ese espíritu de conquista. Qué importante que nosotros podamos terminar nuestra carrera así. Somos cristianos y en medio, yo sé que incluso usted en los comentarios me lo podría decir, ¿cuántas personas comenzaron contigo el cristianismo? Y ahora de esas personas ya no están. Muchos de ellos se fueron al mundo, se fueron al sistema. Muchos de ellos abandonaron, tal vez algunos de ellos se volvieron ateos o se volvieron a otra religión y están desviados. Yo lo he experimentado en la vida cristiana. Miré muchos jóvenes que comenzaron conmigo y comenzaron muy atentos a la palabra de Dios, dispuestos, sirviendo, y muchos de ellos predicando, algunos de ellos pastores, y ahora ya no están en el servicio de Dios y ya no se congregan.
No sé qué concepto personal tendrán de Dios, pero lo único que sé es que ya no se congregan y muchos de ellos se volvieron al mundo. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos el mismo espíritu de Caleb para continuar con esta tarea. Y así como Caleb pasaron 40 años y no se envejeció, sino que tenía el mismo espíritu de conquista, nosotros también tengamos el mismo espíritu de conquista. 40 años pudo haberse debilitado y obviamente los hijos de Anac estaban ahí, que eran unos gigantes. Sin embargo, Caleb es el primer mata gigantes de la Biblia, porque es capaz de a sus 85 años enfrentar a estos gigantes. A él no le importa nada, a él le importa que lo va a hacer a través de la fe. Leamos el versículo 20, por favor. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en extremo del sur, hacia la frontera de Edom, Capsel, Edar, y así nosotros encontramos cantidad de ciudades, cantidad de territorios asignados solamente a Judá. Por eso digo, la tierra prometida es amplia. Hoy en día a Israel le quieren dar un pedazo de tierra y ese es el Estado de Israel y tiene que conformarse. Pero es que estas listas, incluso el libro de Crónicas, que es parecido al primero y segundo libro de Reyes, está relacionado con una serie de nombres, de linajes, y esto para ellos es importante, porque así es que ellos conservan su linaje, así es que han logrado conservar su nación, porque ellos fueron dispersados, y estos libros les permiten a ellos tener memoria del territorio y tener memoria de los linajes, y a qué generación y a qué tribu pertenecen. Por eso le digo, estos nombres son importantes, tal vez para nosotros no, pero mire la cantidad de tierra, son muchas ciudades, son muchísimos municipios que se mencionan. La tierra prometida es grande. Podemos estar incluso mirando algún mapa ahí donde nosotros vemos cómo estaban distribuidas las tribus. Y hoy en día no es ni siquiera la mitad, ni siquiera la cuarta parte de lo que Israel ocupa en este momento. Pero Israel ocupará toda su tierra. Eso lo menciona Apocalipsis capítulo 20, que Israel ocupará y Jerusalén será la capital del mundo. Israel se instalará en la tierra prometida en su totalidad. ¿Cuándo? En el milenio. El reino milenial, Israel nuevamente se instalará, porque Dios no ha olvidado a Israel. Lastimosamente hay muchos que predican que todas las promesas son para la iglesia. Déjeme decirle que sí, pero cuando la iglesia sea arrebatada, el Señor, Dios Todopoderoso, tendrá un trato especial con el pueblo de Israel. Leamos por favor el versículo 63. Aquí se menciona a los jebuseos, o sea, los que habitaban Jerusalén. A todos los que habitaban Jerusalén, para que lo tengas presente, siempre que estudies la Biblia y te encuentres con esta palabra jebús o jebuseos, son aquellos que están en ese territorio de Jerusalén. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Ya han quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y esto es delicado. Aquí comienzan los errores. Aquí comienzan las dificultades. ¿Cómo podemos aplicar nosotros eso hoy en día? No debemos darle lugar a un mal pensamiento, debemos sacarlo de inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, si nosotros lo dejamos ahí, se convierte en un argumento y eso puede afectar toda nuestra vida. Y eso puede afectar incluso nuestro destino. Y eso puede afectar incluso nuestra salvación. Dice la Biblia, mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Mejor dicho, la palabra debería ser no quisieron. Podemos entender por qué Jerusalén era una ciudad difícil de conquistar. El hecho de que estuviera sentada sobre una colina facilitaba su defensa. Pero yo le puedo decir claramente que esto es algo de que no quisieron. En los próximos capítulos que nosotros vamos a estudiar, nos daremos cuenta que Israel no quería. O sea, Israel se detuvo, Israel se conformó
Y eso debemos tener mucho cuidado, no nos conformemos, no tengamos un espíritu conformista, vamos más allá, porque el conformismo tiene que ver con el molde de este mundo. Pero cuando nosotros decidimos no conformarnos, estamos mirando el poder de Dios. Y el poder de Dios no tiene límites. Ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Aún así, no importa cuán dura sea la lucha, con la promesa de Dios y la ayuda de Dios podemos triunfar. Realmente no hay una buena excusa de que por qué esta ciudad permaneció en manos cananeas hasta el tiempo de David. Por eso David tuvo que enfrentar a los filisteos. Por eso todavía había un hombre de Gad que los estaba persiguiendo, precisamente porque Israel se conformó. Y esas personitas que quedaron ahí se convirtieron en la piedra de zapato para el pueblo de Israel. Ya pasemos al capítulo 16. En este mismo video vamos a hacer el estudio y vamos a hablar acerca de la heredad de los hijos de José. Leamos por favor los versículos del 1 al 4 del capítulo 16. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de las Arquitas hasta Atarot y baja hacia el occidente del territorio de los Jafletitas hacia el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Geser y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Sabemos nosotros que de José vienen dos tribus. Lo extraordinario aquí es que si tú lees el libro de Apocalipsis, nuevamente aparecen las 12 tribus de Israel. Ya aparecen los 144,000 sellados. Pero aparece la tribu de Manasés, pero no aparece la tribu de Efraín. Escríbeme en los comentarios qué otra tribu no aparece dentro de los 144,000 sellados. ¿Qué otra tribu es la que desaparece? Efraín desaparece. Efraín hacía parte de Israel norte. Y obviamente son muchas las razones. Hoy en este video no lo voy a explicar. Por eso debes mantenerte conectado, porque también tiene una explicación el por qué Efraín y esa otra tribu desconocida, que tú me vas a escribir en los comentarios, ¿cuál es esa tribu? Y muchos se van a dar la tarea incluso de ir a estudiar Apocalipsis, los capítulos 5, 6 y 7, y ahí encontrarán que hay una tribu que no está y que no está involucrada en los 144,000 sellados que se van a salvar. Esta tribu, o sea, los descendientes de Efraín no están dentro. O sea que estos, los de Efraín, ¿no se salvaron? Esa es una pregunta importante. ¿No se salvaron? Porque dice que se salvaron 12,000 de cada tribu. Y la tribu de Efraín no tiene ni uno solo. No se menciona a la tribu de Efraín. ¿Será que habían personas que se salvaron o se perdieron? Leamos el versículo 5. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado oriente fue Atarot, Adar, Bet, Orón, la de arriba, y continúa el límite hasta el mar y hasta Micmeat al norte, y da la vuelta hacia el oriente hasta Tanac, Silo, y de ahí pasa a Janoa, de ahí de Janoa desciende a Tarot, ya Narat, y toca Jericó y sale al Jordán. Podemos ver nosotros esta cantidad de nombres. Hay personas que deciden estudiar, y a mí me ha gustado ver los mapas y ver la forma de los viajes, por ejemplo, el viaje de Moisés, y a esto se le conoce como geografía bíblica, y se estudia detalladamente. Otras personas han decidido hacer viajes y van a esos territorios y conocen esos sitios físicamente, y también dicen aquí era Jericó, aquí estaban las murallas de Jericó. Entonces eso es extraordinario si nosotros podemos hacer esos estudios más detallados y ver, obviamente, cantidad de nombres, no porque hay ciudades que desaparecieron y ya lo único que hay es desiertos, pero hay lugares significativos. Por ejemplo, Éfeso, cuando hablamos de Apocalipsis, las 7 iglesias de Éfeso, ¿dónde están ubicadas? Aunque sea las ruinas, Atenas, son lugares importantes
que están como reliquias y que muchas personas investigan. Por ejemplo, los viajes de Pablo, es importante ver el recorrido que él hacía, muchas veces a pie, algunas veces en barca. Lo que dice la Biblia en esta parte final del versículo 10, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Piensa en eso. Yo te estoy diciendo que hubo una tribu que no hace parte de los 144,000 sellados y que es Efraín. Mira aquí, son los pequeños errores, pero después trae grandes consecuencias. Su fracaso en expulsar por completo a los cananeos es característico de todas las tribus, incluso dentro de la tierra prometida, quedaba trabajo importante por hacer y batallas por librar. Pero lastimosamente ellos, como te dije, se comenzaron a conformar. Y dice que el cananeo quedó en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Quizá el pueblo de Efraín fue culpable de esta transigencia porque querían tributarios entre ellos. O sea, ellos querían trabajadores, querían esclavos. Ni siquiera esa conveniencia justifica su desobediencia al mandato de Dios. Ellos fueron desobedientes. Y vemos nosotros que Saúl prácticamente fue desechado por una desobediencia similar. Si tuvieron el poder de hacer tributario al pueblo de Geser, ciertamente tienen el poder de derrotarlos por completo. Pero ellos dijeron, quedémonos y convirtámoslos en esclavos. Comenzaron a desobedecer. Siempre habrán excusas para desobedecer a Dios. Y esto puede ser una excusa. Especialmente porque Geser era una ciudad que Josué ya había conquistado. Era una ciudad que ya Dios les había dicho, esas ciudades están en tus manos, sácalos por favor, no dejes vivo a nadie, porque ellos se merecen el castigo. Pero ellos decidieron hacer misericordia. Este tipo de transigencia parece inocente, pero se convirtió en la forma en que el pueblo de Israel adoptó mucha idolatría. Incluso el pueblo de Israel llegó a adorar a Baal, la adoración inmoral. Y esa es una de las razones por las que vemos tantas luchas en los tiempos de los jueces. Cuando estemos estudiando el libro de Jueces nos vamos a dar cuenta de todo el desastre que hubo, todo el desastre, todo el desorden que hubo. Y el pueblo de Israel estuvo así hasta Malaquías. El libro de Malaquías dice, termina en maldición. Si tú lees la última palabra que aparece en el libro de Malaquías, maldición. Por eso es necesario el nuevo pacto, por esta clase de desobediencia. Los israelitas no conquistaron por completo a los cananeos por dos razones. Primero, quisieron la paz a cualquier costo. Segundo, quisieron riqueza. En aras de la comodidad y del dinero desobedecieron a Dios y se quedaron cortos de lo que Él tenía para ellos, como también lo hacemos nosotros hoy en día. Nosotros nos quedamos cortos con el propósito de Dios. Nos conformamos. Y el Señor dice, no quiero que te conformes. Que cada debilidad se convierta en una fortaleza. No es que ahí estoy librándola, no. Cada debilidad en el nombre de Jesús se debe convertir en una fortaleza. Obviamente, para llegar a eso debe haber mucha oración. Leamos por favor ya el capítulo 17. Si mira de importante que es hacer este estudio de estos 3 capítulos, y no quiero que te desconectes porque sería ideal que tú desde Génesis vengas estudiando la Biblia detalladamente. Miramos nosotros la distribución de la tierra entre las familias restantes de la tribu de Manasés. Se echaron también suertes, versículo 1, para la tribu de Manasés porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, el cual fue hombre de guerra, tuvo a Galad y a Basán. Se echaron también suertes para los hijos de Manasés conforme a sus familias. Los hijos de Abiezer, los hijos de Lec, los hijos de Asriel, los hijos de Isequín, los hijos de Jefer, los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Leamos el versículo 3. Nuevamente se menciona aquí a Zelofenac. Pero Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaj, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de los cuales son estos: Mala, Olga, Noa, Milca y Tirsa. Y también sabemos nosotros que llegaron delante del sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diesen heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos
del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Aquí nosotros encontramos nuevamente a las hijas de Zelofejá. Esto se mencionó ya en el estudio que nosotros realizamos del libro de Números, Deuteronomio, y esto indica en el texto por qué era inusual que las mujeres recibieran heredad. Era más importante que la tierra permaneciera en las familias ancestrales que seguir la costumbre de que solo los hijos debían heredar. Por lo tanto, las hijas de Zelofejad pudieron heredar la tierra de su padre. Aquí vemos nosotros ese cumplimiento. Pero fue porque ellas actuaron, porque si ellas se hubieran quedado calladas, no hubieran recibido absolutamente nada. Ellas se movieron y dijeron, mire, nosotros queremos que la herencia no se pierda y queremos conservarla. Somos hijas, pero no vamos a perder nuestra herencia. Lucharon por su herencia, pidieron por su herencia, y eso es lo que nosotros debemos imitar. Por eso aparecen aquí, no solamente en Josué, sino en 2 libros más, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque estas mujeres no se conformaron. Ellas querían algo para sus generaciones. Lastimosamente, hoy en día tenemos una generación conformista, y eso se tiene que romper en el nombre de Jesús. Entonces, por eso ellas dicen, como Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Vuelven otra vez y están ahí. ¿Se acuerdan que Moisés, cuando estaba vivo, nos dijo que nos iba a hacer justicia y que nos iba a dar territorio? Claro que sí. Esto fue simplemente la implementación de una decisión a la que llegó Moisés en Números capítulo 27, que ya lo estudiamos. Leamos el versículo 7. Y dice, y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Midmead, que está enfrente de Siquén, y va al sur, hasta los que habitan Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Obviamente, al ser hermanos, ellos, digámoslo así, ciertos territorios los estaban compartiendo. ¿Cuál es el fracaso aquí? Su fracaso sigue cuando nosotros nos damos cuenta en el último versículo 13 dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Ponga cuidado, fueron lo suficientemente fuertes, o sea, tenían el poder para destruir por completo el territorio. Nunca debemos obedecer a medias. Es mejor desobedecer completamente. Debemos obedecer completamente, o si no, debes desobedecer. O sea, te digo algo, debes ser frío o caliente, pero tibio, eres un vomitivo. Eres un vomitivo de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene sentido obedecer a medias. Mire las consecuencias. Ellos obedecieron a medias. Aquí comenzaron los fracasos. Por eso te digo, no son fracasos que están a Josué, porque ellos comenzaron a desobedecer. O sea, ellos tuvieron el poder cuando se les entregó la tierra. Les dijo Josué, vayan y derrótenlos. Pero ellos no quisieron hacerlo. Y su fracaso aquí sigue siendo el mismo patrón que el fracaso de la tribu de Efraín en Josué. El mismo fracaso. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Por supuesto que los cananeos persistirían en habitar en aquella tierra. Lo que faltó fue la determinación completa del pueblo de Israel. Ellos estuvieron satisfechos en hacer tributario al cananeo. O sea, con el tiempo hicieron incluso hasta negocios. Leamos los versículos 14 en adelante. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Ponga cuidado. Y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Y Josué le respondió, sí, sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastaría a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están
en Bet-Sean y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Poderoso. Vemos nosotros aquí un contraste entre Caleb y estos, Efraín y Manasés. Caleb, un solo hombre, estaba demostrando más valor que dos tribus. Mire, Manasés y Efraín eran grandes tribus. Su número combinado era mayor que cualquier otra tribu aquí, cualquiera. Pero se quejan de que no se les ha asignado una tierra adecuada. Ellos están quejándose. Ellos dicen, no, yo quiero una tierra diferente. Y entonces Josué tiene que llamarle la atención y decirle, pero ¿qué pasa? Sí, sois pueblo tan grande. Esa es la respuesta de José. Y es maravilloso, es sabio lo que les dice. Él les dice, si sois pueblo tan grande, entonces vayan y consigan la tierra para ustedes. Ocupen por completo lo que el Señor les ha dado. Estas tribus no habían tomado por completo la región montañosa en su territorio asignado porque sería un trabajo duro y peligroso. Ellos se conformaron. Cuán diferente es la actitud de Caleb. Quieren que se les dé una tierra fácil en lugar de aceptar promesas de Dios y salir a tomar lo que Dios les ha dado. El principio se aplica con la misma fuerza a nosotros hoy. Si deseamos más de algo, lo primero que debemos hacer es ser lo más fieles a la palabra, a la promesa que Dios nos ha dado. Lo más fieles. Quizá apelaron a Josué como compañero porque José era de Efraín, porque era descendiente del mismo José. Y le dijeron, bueno, danos un territorio más suave, somos una tribu grande. Y le dice, no, qué pena, pero me hacen el favor y ustedes van y conquistan, ustedes van a poder conquistar ese monte. Un solo hombre llamado Caleb les demostró más valor, más compromiso y más esfuerzo que dos tribus. Este ha sido el estudio de 3 capítulos, muy importante. No te pierdas todos los estudios que vamos a seguir realizando. Antes de salir, dale me gusta al video para que pueda seguirse viendo por otras personas. Que Dios te bendiga.